Hola, muy buenas tardes, mis estimados aprendices del Tecnólogo en Gestión de Proyectos de Desarrollo Económico y Social, y en este caso también ambiental. Dado que ayer se me escaparon, no mentiras, dado que ayer tuvieron diferentes circunstancias que les impidieron ir a la formación, les cuento que estuve compartiendo una interesante sesión con el compañero Walter. Tuve ¿cómo es que dice él? Tuve la maravilla de verlo. Y estuvimos hablando sobre normativa. Decidí hacerles este video porque resulta que estamos ya a puertas de terminar el trimestre. Este es el último tema que nos falta y me gustaría que la próxima clase hagamos ya la valoración del curso, así como lo acordamos el primer día de formación del trimestre, con una sustentación de cada una de las matrices de su proyecto productivo que han venido trabajando durante el trimestre. Miren que lo único que nos falta por ver es la parte legal. Entonces me gustaría contarles lo más importante de esta normativa colombiana, que es bastante extensa, pero voy a resumirles como lo que es más corto y más importante. Bueno, recuerdan que hay una casilla después del impacto como tal, tenemos la actividad, tenemos el aspecto que está relacionado con la parte ambiental y luego tenemos unos impactos generados por ese aspecto. Esos impactos, al ser impactos como tal, o sea, consecuencias o circunstancias que afectan o que pueden afectar el medio ambiente, están asociados con una normativa específica. Entonces, ya sabemos que los tipos de impactos van como por tres categorías básicas, ¿cierto? Pues las más principales, las más importantes. Unos vertimientos, una generación de vertimientos líquidos, una generación de residuos que pueden ser reciclables, no reciclables, orgánicos, inorgánicos, y dependiendo de la gestión que ustedes hagan, pues o se pueden generar otros impactos. Y la emisión de gases. Definitivamente esas son las tres grandes matrices sobre las cuales se están enfocados los impactos y está enfocada la normatividad. Hablando de vertimientos, los vertimientos en Colombia tienen una resolución básica, esta es la más importante, la resolución 0631 del 2015, que salió con el fin de reglamentar este decreto 3930 del 2010. Hasta 1984 y durante casi que 40 años estuvimos trabajando con los parámetros que se establecían en la 1594 del 84. Ya era tiempo que superemos ese decreto y ahora es la resolución 0631 del 2015 la que nos dice que debemos cumplirle a la ley de acuerdo a nuestras circunstancias. Habíamos hablado en clase que existen unos residuos que son domésticos, que quiere decir que son aquellos, los residuos líquidos que salen del uso de los sanitarios, de los retretes, de la cocina, de la lavandería, que son como el uso fundamental que se le da al agua en una vivienda, ¿cierto? Sí, en una vivienda. Eso es lo que se conoce como un residuo o un vertimiento doméstico o aguas residuales domésticas. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos nuestra casa de habitación conectada al alcantarillado? Habíamos hablado que no existe una normativa que le exija a usted hacerle un tratamiento al agua residual de su casa si usted se conecta al alcantarillado, porque es responsabilidad del municipio tratar esa agua. Sin embargo, si usted tiene su casa en un sector rural y va a disponer el agua residual en una fuente hídrica superficial o subterránea o sobre el suelo, ya existe una normativa y usted tiene que garantizar un tratamiento a esa agua residual doméstica para que no afecte el entorno, para que no cambie las condiciones de la fuente hídrica o no cambie las condiciones del suelo. Sin embargo,
Vamos a poner por acá esta resolución. Sin embargo, esta resolución de vertimientos dice muy claramente que cuando se trata de comercios, industrias o algún tipo de negocio, usted ya no aplica como si fuera una casa de habitación. O sea, sus aguas residuales ya son consideradas como aguas residuales no domésticas y tienen que entrar a cumplir una normativa ambiental que la regula ¿quién? La Corporación Autónoma Regional. Esta norma, esta resolución que tiene apenas 62 páginas, es muy importante que ustedes la conozcan. En el momento en que ustedes le saquen cámara de comercio a su proyecto, a su empresa, empiezan a funcionar ustedes como un comercio, como un negocio, como una industria. Y muy seguramente para poder salir a funcionamiento, la alcaldía municipal o bueno, donde quiera que sea que les toque hacer que por lo general es la Secretaría de Planeación o de Infraestructura de las alcaldías, el primer sitio que uno visita para sacar, le van a exigir una serie de cosas. Si estamos hablando de una empresa que usted ha descrito como un proceso que puede tener vertimientos de aguas residuales, pues le van a pedir que se dirija a la corporación para el cumplimiento de un permiso de vertimientos o un permiso de infiltración. Esta resolución nos dice para esas aguas cuáles son los límites máximos permisibles que usted debería, mejor dicho, son las condiciones con las que usted debería dejar su agua residual para poderla vertir. Entonces, cada uno de estos cuadros en esta partecita que no es tan clara, que no está tan bonita de leer, pero miren que aquí habla de cada una de las condiciones. Entonces, por ejemplo, esta columna es para aguas residuales domesticadas, de las soluciones individuales o saneamiento de viviendas unifamiliares o bifamiliares. Eso es para cuando uno eh, va a vertir sus aguas residuales. Aquí arriba está la descripción. eh, y para los prestadores de servicios, mejor dicho, una columna es para los prestadores de servicios y la otra es para las viviendas familiares o bifamiliares que van a disponer sobre cuerpos de agua superficial. Entonces, eso es para, digamos, la gente del común que tiene su casa, pero que va a vertir sobre una fuente superficial. Luego, esta norma tiene un capítulo que empieza a considerar las aguas residuales no domésticas, que son las que vienen de actividades productivas, agroindustria, ganadería, comercio, energía, etcétera, 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 por cuadros. Entonces hay un cuadro destinado a agroindustria que le dice, si usted está haciendo procesamiento de hortalizas y frutas, esto es lo que le toca cumplir. Si usted está haciendo proceso de post cosecha de plátano, extracción de aceite, mejor dicho, así hay para todo, miren. Para ganadería, bueno, por ahí estuvimos analizando ayer con Walter varias posibilidades porque es que resulta que por ser unos negocios con un contexto ecológico, ambiental, nuevos y novedosos, de pronto esta norma no sea como, no tenga considerada la actividad. Entonces, lo primero es revisar a ver si ustedes caben dentro de alguno de estos ítems que se encuentran aquí expresados. Hay de todo, hay producción de bebidas, hay producción de energía, hay, bueno, manufactura de bienes, miren, elaboración de textiles, de tabaco, de medicinas. Entonces, van a mirar si ustedes alcanzan a estar la descripción de su proyecto dentro de alguno de estos. Si ven que definitivamente no es como lo que describe su actividad, acá al final de la resolución, hay un cuadro que dice que es para aquellas empresas o aquellos proyectos productivos, miren, actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a los contemplados en el capítulo 5 y 6, con vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficial.
Entonces, si va a ser un vertimiento a un río, por ejemplo, la lavandería de Carolina y Gustavo, por más que sea una lavandería y solo lo que vaya a botar son aguas grises, no, esas aguas grises no son consideradas aguas residuales domésticas porque no son las de la casa como tal, es un negocio. Entonces, no se consideran, dentro de esta resolución dice por ahí arriba, no se consideran domésticas las aguas provenientes de una lavandería o de un negocio de lavado. Entonces, si no se encuentra nada como satisfactorio, miren, por ejemplo, aquí parámetros físico-químicos y sus valores, límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas, o sea, las que vienen de procesos comerciales o industriales, al alcantarillado público. Si usted está en el alcantarillado, entonces le van a pedir que cumpla con estos parámetros. Entonces, eso en cuanto a vertimientos. Entonces, ¿qué vamos a decir? En los impactos que tengamos identificados en la tabla, que se denominen contaminación o generación de vertimientos o contaminación de fuentes hídricas o, en fin, lo que ustedes hayan definido, van a colocar esta resolución, recuerden, es la 06, es la resolución 0631 del 2015. Y en la columna siguiente que dice cumple o no cumple. Si estamos, yo les había dicho que estas valoraciones se hacen cuando el negocio ya está funcionando, ¿cierto? Si nosotros tenemos pensado, por ejemplo, Carolina, montar la lavandería en una casa que está en el centro urbano, pero todavía no había considerado que esta ley no me va a permitir botar el agua así sencillamente al alcantarillado, entonces probablemente voy a tener que ponerle no cumple para considerar que voy a tener que implementar algún proceso especial de tratamiento antes del vertimiento. Obviamente un agua que es simplemente de lavado, que son consideradas aguas grises, que como me contaban van a usar detergentes biodegradables. Es probable que lo que les pidan de pretratamiento antes del alcantarillado pues tenga una inversión mínima, pero tenemos que considerarlo. Entonces, cumple por el hecho de estar en una casa normal de habitación, en un barrio convencional, convertimiento al alcantarillado, no. Por el solo hecho de estar ahí, no cumple. Mm, de hecho, para todos, ¿no? Los negocios, o sea, como todavía no tenemos montado la planta de tratamiento, pues en esa parte no estaría cumpliendo como tal. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, han salido otra serie de normas. La normatividad colombiana es muy amplia y extensa, se está actualizando cada vez. Han salido normas que permiten el reuso de aguas residuales. Esa es otra cosa que podría analizarse, no solamente en el proyecto de Carolina y de Gustavo, sino en el de Alexandre y Julián, que tienen unos vertimientos como de tipo orgánico. Hay unas normas de reuso de aguas residuales. Por ahí no encontré una ley que es la 373 del 97 que dicen qué condiciones yo podría rehusar. O sea, que Alexandra pueda decir, no, este vertimiento como es un agua de lavado que no tiene químicos, que solamente es rica en sustancias orgánicas, con una caracterización se pueda bombear a jardines porque no tiene una carga orgánica contaminante llena de patógenos o E. coli o todas esas bacterias que generan las heces fecales. No, es agua de proceso y es un proceso orgánico. Entonces, cada una de esas cosas hay que analizarlas. Eso en cuanto a vertimientos. Siempre busquen la normativa directamente de la página del ministerio que nos muestra cuál es la última resolución y qué ha sido derogado, porque a veces nos pegamos como del nombre o del número de la normativa y eso ya ha cambiado 100 veces y no nos dimos cuenta. Entonces, siempre en la página del ministerio buscar normatividad referente a lo que quieran hacer y pegarse pues de lo que sea lo más actualizado. En cuanto a residuos sólidos, yo les compartí al chat esta guía, que es la Guía Nacional para la Adecuada Separación de Residuos, que está
generada por el Departamento Nacional de Planeación con el aval del ministerio, obviamente que salió después del decreto del Código de Colores, que es el que vamos a ver ahora. Este sí lo quiero que lo miremos de una vez, la resolución 2184 del 2019. Resolución 2184 del 2019. Este fue el decreto, la resolución que salió en el 2019 y empezó o se volvió efectiva en el 2021, hace poquito, y que nos libró de esa cantidad de recipientes que teníamos que tener antes, que eran como 7, y nos dejó solamente tres importantes para lo que es general, que es el blanco, el negro y el verde, y lo dejó muy adecuado a como a la fácil recordación, ¿no? Entonces, negro, he escuchado quien dice negro malo, blanco bueno, verde orgánico. Así de simple. Negro, todo lo que ya no sirve, lo que no es reciclable, lo que no tiene posibilidad de aprovechamiento alguno. Blanco, ahí entra papel y cartón limpios que pueden estar en las oficinas de sus negocios, plásticos de embalajes. Recuerden que el plástico que es reciclable es el polipropileno de alta densidad, o sea, esas bolsas que ustedes le meten las uñas y no es fácil romper, que tienen que estirar y casi que no la pueden romper. Ese es el polipropileno que es reciclable. El de las bolsas de pan, el de las bolsas que creo que ya las prohibieron o están por prohibirlas, las de los supermercados en las que uno va a comprar las frutas y cada fruta la tiene que meter en una bolsa de esas, que son súper delgadas que se rompen llegando a la casa, eso no es reciclable. Entonces esa bolsa delgadita iría al recipiente negro, y la bolsa blanca, que por lo general es transparente, gruesa, en la que vienen embalados los equipos, esas bolsas de más calibre, de alta densidad, esas son las que sí son reciclables. Y lo orgánico, pues sería todo lo proveniente de los restos de comida o de la separación de las comidas. Bueno, esta fue la resolución se modifica sobre el uso, no, esta es la de bolsas plásticas, perdónenme la vida. Esta resolución 2184 del 2019 es la que por partes va a empezar a actuar y nos empezó ya a quitar las bolsas. Entonces, es una reducción paulatina de los plásticos de un solo uso. El del código de colores, del ministerio, aquí están los recipientes. Entonces, el gobierno los unificó para poder hacerlo todo más fácil y nos dejó simplemente estos 3 colores. Entonces, aprovechable, plástico, cartón, vidrio, papel, metales; no aprovechable, papel higiénico, servilletas, papeles y cartones sucios o contaminados con grasa, papeles metalizados; y lo orgánico, pues todo lo que sea los restos de comida, restos agrícolas, mejor dicho, restos de la preparación o de las sobras de la comida. Eso es, esta resolución salió el 27 de diciembre del 2019 y nos organizó la vida con esos, con ese pequeño detalle de dejarnos solamente estos residuos. Ahora, no quiere decir que industrialmente todo tenga que clasificarse aquí, porque también existen residuos especiales. Allá iba con la presentación de esta guía, que es una guía larga de 64 hojas y que nos cuenta paso a paso algunos datos estadísticos de cuál es el tipo y la cantidad de residuos que salen, nos muestra ejemplos de la clasificación. Por ejemplo, todo esto que ven aquí es reciclable. Miren, vidrio limpio de los diferentes tipos de envases, plástico de las botellas de agua, de los jugos, de los tarros de champú. Las tapas son de un plástico todavía más fuerte, que es hasta más caro del el reciclaje. Esto no es icopor, estos son cajitas de cartón. Los rollos del papel higiénico, todo esto si está limpio es reciclable.
Walter me preguntaba ayer que con esa loca costumbre que yo sé que algunas personas ambientales les han recomendado, y es de llenar estas botellas con papeles y disponerlas ya lleno de papel. Pues es una práctica que no sé a quién se le ocurrió, pero que en los procesos de reciclaje no es una buena práctica definitivamente, porque tú tienes una botella de esto, de un plástico que es reciclable, que perfectamente lo puedes mandar a extrusión y volver a aprovecharlo, pero te lo mandan lleno. ¿De qué? De papel de mecato, que no es reciclable. De las bolsas delgaditas, esas chiquitas que se rompen con nada, que no es reciclable. Bueno, en fin, una cantidad de cosas por dentro que no es reciclable. Entonces, definitivamente, toda la botella va a dar a la bolsa negra y no se puede aprovechar la botella como tal. Entonces, si me preguntan a mí, y lo siento con las personas que conozcan y les hayan recomendado esa práctica, yo no estoy de acuerdo porque he estado en empresas de reciclaje donde he visto el desperdicio de la botella que sí se puede reciclar y que no ha sido viable porque está llena de otra basurita. Bueno, aquí les cuenta muy claramente qué es lo aprovechable, lo no aprovechable, lo orgánico, pero les habla también de estos residuos diferenciales que se conocen con el nombre de RAE o con el nombre de RCD y que corresponden a pilas, baterías, lámparas, estas lámparas, ¿cómo se llaman? Las lámparas que por lo general están pues, ya casi que no utilizamos bombillos, ¿cierto? Ya todos son las, los tubos de iluminación o los diferentes tipos de lámparas, bombillas fluorescentes. Los envases de plaguicidas, que esos envases sí no se pueden reciclar porque los plaguicidas tienen sustancias tóxicas que se quedan en el plástico y ese ya no es un plástico que pueda servir para nada más. Las baterías, las llantas, los medicamentos vencidos, los computadores, son considerados en un tipo de residuos especiales que no alcanzan a ser peligrosos como los de los hospitales, pero que sí son especiales. Son residuos especiales que tienen que tener un tipo de recolección y un tratamiento especial. Esto es como para leerlo con toda la calma, despacio, y les habla de cada tipo de residuo, les habla de los tipos de plástico, les cuenta qué elementos pueden ir en cada recipiente. ¿Cuál es la conclusión? Que vamos a tomar, mm, que vamos a tomar esta guía, esta resolución, y la vamos a colocar, miren, aquí está, no quiere decir que tengan que tener un recipiente de otro colorcito para los residuos, sino más bien para los residuos especiales, sino más bien garantizar una disposición adecuada. Entonces, si usted está generando o prevé que va a generar residuos de algún tipo con su proyecto, lo primero que tiene que hacer es separar. Puede usted tener solamente residuos reciclables, pero si los está revolviendo o los está ensuciando, ya no van a poder ser utilizados. Entonces, lo primero que a usted le exige la ley es separarlo de acuerdo a este código de colores. Esta guía explica también lo que se puede hacer para reutilizar, para reparar, para rechazar unos tipos de elementos que pudieran estar. Entonces, esta guía se las dejé en el chat, es para que la conozcan y para que tengan la noción de que en sus empresas, si tienen separado la parte industrial de la parte de oficinas, van a tener que tener en oficina mínimo un recipiente papeleras, porque en las oficinas se utiliza poco, o sea, sale poca cantidad, pero va a tener que pensar en un recipiente negro y en un recipiente blanco. Para todo lo reciclaje blanco, para todo lo demás negro. Si usted considera que puede llegar a necesitar uno verde en oficinas porque se preparan alimentos o porque la gente come allá, pues de pronto. Pero lo normal es que en oficinas esté el blanco y el negro. Y en la empresa como tal es probable que también, a menos que sea una empresa que trabaje con orgánicos, es probable que tenga solamente recipiente negro y blanco, pero sí es probable que tenga que tener un convenio con una empresa especial que le recoja lo que no es
lo que no es reciclable, lo que es considerado como un residuo especial que tiene cierto grado de peligrosidad. ¿Qué más les tenía por acá? La ley 1801 del 29 de julio del 2016, por el cual se expide el Código Nacional de Policía. Este Código Nacional de Policía establece multas y sanciones para una cantidad de circunstancias que debemos tener en cuenta y debemos cumplir. ¿Qué nos interesa de aquí? Que en este Código de Policía se sustentan las multas para las personas que no hagan la separación de los residuos. Esperen que no tengo. ¿Por qué me aparece una resolución distinta de lo del código de colores? Se modifica la resolución 668 sobre el uso racional de bolsas plásticas. Entonces, no es ese. Veámosla. Ley 2232 del 2022, por el cual se establecen medidas tendientes a reducir gradualmente la producción y consumo de plásticos. Ah, bueno, estas dos son referentes a la reducción de los plásticos. La que veíamos acá las pueden mencionar todas estas, ¿no? Las pueden mencionar en el cuadrito de la normativa, pueden mencionar la resolución o la ley 2232 sobre el plástico, pueden mencionar esta que es la de los comparendos o sanciones ambientales por el Código de Policía. Y se me escapa la resolución del código de colores. Se me embolató acá el número. Resolución 2184 del 2019. Bueno, estoy loca, no sé qué está pasando, pero miren que esta es la que yo tenía anotado, resolución 2184 del 2019, por la cual se empieza a regir en el 2021. Esta fue la que salió en el 2019, empezó a regir en febrero, enero, febrero del 2021, y que nos obliga a separar según el código de colores, pero también tiene información sobre las bolsas plásticas. Igual, esta es la resolución que deben poner allí en la columna donde está la normativa, porque es la que tienen que cumplir sí o sí todos ustedes. O sea, hay que comenzar con separar. Cuando nosotros ya separamos el tipo de residuos, pues ya podemos tomar decisiones respecto a qué hacer con cada uno. Entonces, pues lo reciclable se lo llevará a una empresa de reciclaje, lo que no es reciclable, si es exagerado, de pronto podríamos pensar en qué tipo de residuo no reciclable está saliendo. Digamos que nos dio por comprar algún insumo que viene empacado en icopor y comprarlo en otro lado donde no, donde el empaque sea de cartón, o disminuir. O sea, es importante cuantificar qué cantidad de residuos salen para poder tomar decisiones. Y más importante todavía, pues comenzar con separar. Eso sí o sí es lo obligatorio y fundamental, la separación de esos residuos. Entonces, eso en cuanto a residuos sólidos. Y finalmente, en cuanto a emisiones atmosféricas, tenemos dos tipos de normativa. Una que es específica para las chimeneas o las fuentes. Bueno, tenemos fuentes fijas y fuentes móviles, lo primero que debemos saber. Fuentes fijas es cuando usted en su negocio tiene una chimenea. Entonces debe cumplir con una caracterización y unos parámetros mínimos de emisión a la atmósfera, de acuerdo al tipo de industria y al tipo de combustible que usted esté generando, y después de haber hecho un análisis. Existe esa normativa que habla directamente de si usted cumple o no cumple, por ejemplo, si pasa o no pasa la técnico-mecánica de su carro, que es una normativa fija que dice para los automóviles y las motos de un tiempo, de 2 tiempos, y los carros hasta de tal año tienen que
dióxido de carbono estar en esto, el dióxido de azufre estar en esto otro, tarará. Ya conocen ustedes eso. Una cosa muy similar pasa con las chimeneas, pero también existe una normativa general para la calidad del aire, que la calidad del aire es la suma, pues, de todas las fuentes que están generando emisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, me paro fuera de mi casa y qué calidad de aire tengo. Si yo vivo sobre la vía por donde pasan los buses, pues muy seguramente va a ser una vía cargada de material particulado. Yo les decía que los criterios en aire para analizar son material particulado superior a 10 micras, que es el que se ve pegado en las fachadas de las casas por donde pasan los buses, que por lo general están negras y uno ve a la gente echándole cepillo a las paredes. Ese es el material particulado superior a 10 micras que puede generar como problemas de visibilidad y es como un daño como más de tipo material. El que es problemático es el material particulado inferior a 10 micras y sobre todo el que está en 2.5, porque ahí vienen unos tipos de partículas que no son tan visibles, pero que esos sí se meten a los pulmones, a los alvéolos pulmonares y pueden ser eh, los que pueden ocasionar cáncer de pulmón. Ese es el tipo de partícula que está en el humo del cigarrillo. Así que me hacen el favor y lejos de los cigarrillos. Bueno, entonces se puede medir, o mejor dicho, existe normativa para identificar esas concentraciones que están en el aire en general, material particulado, dióxido de azufre, de carbono, a veces ozono troposférico. Entonces, en cuanto a calidad del aire, tenemos la norma de calidad del aire es la resolución 2254 del 2017, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes criterio, material particulado, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono troposférico y monóxido de carbono. Entonces, en esta resolución 2254 del 2017 van a encontrar normativa de calidad del aire, que tendrían que cumplirla ustedes cuando estén afectando como todo el entorno, toda la, como el ambiente en general. Pero en cuanto a calidad del aire, tenemos también otras resoluciones específicas que les puede aplicar a ustedes con mayor detalle, por ejemplo, la resolución 0762 del 2022, por la cual se reglamentan los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres. Se reglamentan entonces, fuentes móviles terrestres. Estamos hablando de carros, motos, camiones, todo lo que se mueva, pero en la tierra. Entonces, esta resolución tiene que cumplirla, es la que nos hace cumplir el CDA cada vez que vamos a sacar los permisos. Y es la que usted debería cumplir con su automóvil. Entonces, si yo veo que varios de ustedes tienen una etapa que es como de cotización, que es como de visita preliminar. Bueno, los que consideraron esa actividad y dejaron un impacto como la contaminación del aire como tal, eh, por el uso del vehículo. Entonces, tanto Walter, hablábamos ayer, con la visita que va a hacer en su carro o la flota de carros que luego va a tener cuando el negocio se vuelva mucho más grande, mm, va a tener que cumplir obviamente con esta resolución. Si en este momento va a funcionar con su automóvil y su automóvil tiene al día sus documentos, la técnico-mecánica está al día o es un carro nuevo que todavía no necesita técnico-mecánica, pues sí cumple, definitivamente sí está cumpliendo. Si llegamos a tener emisiones por fuentes fijas, que no sé si en el proceso de secado de la lavandería podamos llegar a tener como una chimenea, que en este caso la descripción del proceso tiene que ser muy específica y ser muy exacto en la descripción para decir que como es una secadora, pues probablemente lo que salga solamente sea vapor de agua, ¿cierto? Vapor de agua, de pronto una temperatura que no sea la adecuada, pero no es más.
Entonces, igual eso lo decide pues como la actividad. Esta resolución, el IDEAM o la corporación están ahí con esto de las normas, de la normativa de emisiones atmosféricas. La resolución 1541 del 2013 establece los niveles permisibles de calidad de aire o emisiones, la palabra que se utiliza para cuando los contaminantes atmosféricos están vertiendo en el aire. El procedimiento para evaluar las actividades que generan olores ofensivos, o sea, dentro de lo que son emisiones atmosféricas también tenemos en cuenta olores ofensivos y tenemos en cuenta ruido. Olores ofensivos, por ejemplo, a las marraneras, ya a las avícolas, se les hace un análisis porque de verdad que es ofensivo como el proceso que se lleva a cabo para que lo controle. Entonces, esta normativa hace referencia a olores ofensivos. No veo que en el proyecto de Walter o de Carolina tengamos como olores ofensivos, la verdad. De pronto, analizar el de Alexandra y Julián, a ver si el almacenamiento de la borra del café en algún momento pudiera, por descomposición, causar olores. Entonces, se van a leer esta resolución. Si ustedes ven que puede aplicar, si están dentro de lo que la resolución establece, de acuerdo a lo que ustedes vayan a hacer, pues la mencionan. Si no, no es necesario que mencionen olores ofensivos. Y por otro lado está la resolución 627 del 2006, con la cual se establece la norma de emisión de ruido y ruido ambiental. Entonces, también, al igual que en contaminación atmosférica, existe una emisión de ruido generado, por ejemplo, por un equipo. Digamos que la lavadora y las lavadoras y las secadoras estén generando mucho ruido que afecte a las personas de al lado. Por un lado se valora el ruido como tal que genera el equipo y por otro lado se valora el ruido ambiental, o sea, el ruido general que se produce, porque digamos que el vecino se quejó porque no puede dormir por el ruido y le echó la culpa a las lavadoras de Carolina y de Gustavo. Y cuando la corporación va a medir el ruido ambiental, resulta que el ruido ambiental en el sector ya está por encima de los niveles, porque pasan carros, porque está cerca del aeropuerto, porque, bueno, en fin, miles de circunstancias, y que en realidad el ruido que aportan las máquinas es insignificante. Puede ocurrir eso, como puede ser que el ruido ambiental sea la tranquilidad total y las lavadoras y las secadoras del negocio estén haciendo de las suyas. Entonces, miren, aquí lo que hablábamos en alguna de las clases, se considera un periodo diurno de 7 de la mañana a las 21 horas y nocturno de las 21 horas a las 7 de la mañana. Bueno, les da aquí algunas fórmulas para hacer los cálculos. Eso es lo que hacen los profesionales a cargo. Y aquí les dan los valores máximos permisibles. O sea, si recuerden que todo lo del ruido depende del uso del suelo. Entonces, si usted está en un sector A que corresponde a tranquilidad y silencio, o sea, donde están los hospitales, las bibliotecas, las guarderías, las sanatorias, los hogares geriátricos, usted no puede hacer ruido ni de día ni de noche. Si usted está en una zona B que es de tranquilidad y ruido moderado, sea zonas residenciales o hotelería, hospedaje, universidades, colegios, escuelas, en el día puede hacer un poquito más de ruido, 65, y en la noche un tantico más que las de tranquilidad. Y así, ruido intermedio o zona suburbana, o sea, depende de dónde usted ubique el negocio. Entonces hay que tener en cuenta que si van a comprar un sitio para establecer su negocio, consideren si hay la posibilidad de sus equipos vayan a generar mucho ruido y lo hagan de una vez en una zona que no vaya a tener uso del suelo con restricción. Aquí les habla también del ruido ambiental, cómo se mide, las condiciones específicas. Esta normativa es importante tenerla en cuenta. Entonces recuerden que para ruido estamos hablando de la resolución 627 del 2006. ¿Ya la vimos?
Sí. Esta es la resolución de los vertimientos que ya les mostré para que está cada cosa. Bueno, eso era a muy grandes rasgos el resumen de lo que tenía para ustedes la sesión de ayer. Em, ya tengo para revisar el Excel de Carolina con los ajustes que le hicimos ayer. Estoy en espera del Excel de Walter. Y la clase pasada le dimos como una estructura al procedimiento que todavía estaba como, como, como en pañales todavía, que todavía no sabíamos como que exactamente se iba a hacer con lo de los biopolímeros de Alexandra, ¿cierto? Y de Julián. Entonces, yo creo que la estructura de los tres proyectos, o sea, la relación de actividades ya está lista. Necesito que me envíen lo que tengan, ojalá antes del fin de semana, tiene que ser antes del fin de semana, para revisarles porque el lunes vamos a hacer ya la sustentación. Entonces tenemos 2 horas de clase, que son casi que hora y media, entonces media hora, máximo media hora, para que ustedes en una presentación nos muestren a todos qué criterios tuvieron en cuenta, cómo es su diagrama de flujo de proceso, qué actividades consideraron relevantes, cuál es el impacto y cómo les dio la valoración. O sea, esa matriz tiene que tener unos colores, que no tiene que ser necesariamente que algo les haya salido rojo, pues vino tinto del problema ambiental tan grave, que mire que son proyectos ambientales, ecológicos, pero les va a salir o verde o amarillo o de pronto un rojo o naranja. Entonces, ¿cómo les está dando? ¿Qué les salió lo más importante? Y como ustedes son aprendices de un tecnólogo en proyectos, entonces ya Walter me contó que lo que saben hacer definitivamente es proyectos, ¿cierto? Entonces, de uno de esos impactos que les haya salido con la mayor valoración, el que le salió con la mayor valoración, a ese me van a contar qué proyecto o qué alternativa van a tener en cuenta para resolverlo. Entonces, por ejemplo, digamos que el impacto más grande les dio porque todavía no tenían previsto la separación de los residuos sólidos. Entonces, en el momento de la valoración, pues les quedó como eso, con una valoración muy grande. ¿Cuál sería el proyecto? Recuerden que un proyecto, la ejecución de un proyecto, ¿de qué depende? El presupuesto, ¿cierto? Y de la organización del mismo. Entonces, un proyecto se resume en una redacción de una serie de acciones o actividades que tienen un cronograma y un presupuesto. Entonces, usted puede decirme, para ese ejemplo que les acabo de dar, bueno, yo necesité hacer, pues primero tengo que saber o tengo que medir qué cantidad de basura está saliendo. Entonces, contraté una caracterización de residuos y luego la compra de los recipientes y luego la sensibilización para que los operarios y los trabajadores aprendan a separar los residuos. Ese es un ejemplo. Como ese, cualquier otro que ustedes quieran, mm, ¿qué me interesa? Es que ustedes com- comprendan que la elaboración de una matriz de aspectos e impactos ambientales es para priorizar a qué le debemos dar solución. O sea, no es solamente para entregársela a la corporación o a la alcaldía o para un sistema de calidad. Este es un sistema de gestión. ¿Qué quiere decir un sistema de gestión? Pues que es un sistema que le ayuda a usted a decidir en qué se debe gastar la plata primero, en qué va a ser más efectivo gastarse su dinero. Entonces, no tiene que ser una solución por contratécnica ambiental, porque para eso ustedes tendrán en su debido momento un asesor, pero sí decir, bueno, si yo tengo un problema con las aguas residuales, pues voy a tener que contratar quien me diseñe una planta de tratamiento y luego voy a tener que comprarla y luego voy a tener que enseñarle a la gente a usar y contratar de pronto a alguien que la opere. Que si tengo un problema con los residuos, lo que les digo, la separación. Que si mi problema son, por ejemplo, Walter, que pudiera salirle una batería dañada y una batería pues es un residuo especial, peligroso, garantizar o buscar un convenio con una empresa certificada que sea la que se lleve el problema y usted pueda salir
Ileso frente a la ley. Bueno, mis queridos aprendices, eso era lo que tenía para contarles. Quedo pendiente entonces de sus cuadros. Ya voy a revisar el de Carolina. Déjenme, yo termino con unos urgentes que tengo y a ver si mañana ya les paso las correcciones. Quedo pendiente del de Alexandra para revisarles antes. Si no me entregan antes del fin de semana y no les reviso, pues igual ya el lunes es la sustentación. Ya miramos cómo les quedó. Pero si quieren que yo les revise antes, pues con todo gusto. Por favor, a mi WhatsApp personal, que como son tantos grupos de aprendices, a veces no estoy pendiente como de lo que se escribe allí, a menos que sea mi clase. Entonces, si me ponen el documento por ahí revuelto con otras conversaciones, no lo veo. A mi WhatsApp personal, mi número lo tienen ahí en el grupo. ¿Vale? Que tengan un feliz resto de semana. Los extrañé ayer, pero tuvimos una clase bastante interesante con su compañero. Resolvimos un montón de dudas. Entonces, bueno, espero verlos pronto, que se mejore Carolina. Un abrazo para todos.